Bien, esa era la información de Andahuaylas. Ahora tenemos declaraciones del exministro de Defensa, Gustavo Bobio. Adelante. Está consultando, entonces no los conozco. Como dije, cuando llegué estaba el ministro Salas, estaba un señor Mendieta, creo que era asesor, estaba Aníbal Torres, estaba la primera ministra, y había 4 o 5 que eran ministros. En algún momento alguien dijo, por ahí está Chero o por ahí no está Chero. No sé quién es Chero, no sé si será apodo, apellido, no sé, ¿no? Asumo que también era un ministro, ¿no? Entonces, no es que sea hombre de inteligencia o no. De repente ser inteligente no es lo mismo que ser inteligencia. Gracias. Congresista Juárez tiene la palabra. Gracias, presidenta. Quisiera también que el señor Bobio nos pudiera señalar, realmente apelar, ¿no?, a su buena memoria, apelar a el sentido de colaboración que ha expresado de inicio, a efectos que nos pudiera señalar si él estuvo en la sala contigua, como relatan algunos exministros, o él estuvo presente en la misma sala en el momento en el que el dictador Castillo da el mensaje, el discurso, el golpe de Estado. Entonces quisiéramos saber si él se situó en el lugar, en la sala contigua donde relatan otros testigos haber estado, otros exministros, o él estaba presente en el momento en el que se da el discurso presidencial. Señor testigo, tiene la palabra. Si permite, señorita Camones, voy a hacer un desplazamiento para que pueda entender el señor. ¿Desplazamiento? ¿Cómo así? Ahí, para que pueda entender cuál era la composición del lugar. Señora Presidenta, una cuestión de orden. Señora Presidenta, indíquelo. una cuestión de orden. Congresista Juárez, me permite un momento, señor testigo. Congresista Juárez. Sí, por favor, no se trata de hacer este tipo de actuaciones. Le agradezco que él quiera ser más claro, pero realmente lo que necesitamos simplemente es su respuesta, respetuosa de la misma forma como se le está expresando, ¿no? Sí, es lo mismo que se le ha indicado. No hay necesidad, simplemente... Bueno, estaba ahí el presidente y yo estaba más o menos a la altura del señor congresista que estaba haciendo las preguntas, pero un poquito más adelante, en la misma sala. Un poco más acá estaban el señor Torres y la primera ministra y varias personas, y acá había otras personas. Al frente estaban los camarógrafos, ya lo expliqué. Congresista Juárez, ¿va a formular más preguntas? Sí, por supuesto. Quería que el señor Bobio nos señale cuál era la razón en una situación tan especial, tan diferente, digamos, excepcional, como es un mensaje de un golpe de Estado, un expresidente a un país, él se encuentre presente en esa sala, porque entendería que están presentes quienes son de su absoluta y total confianza. Además, el solo hecho de presenciar una circunstancia como esa, creo que a cualquier persona que no está de acuerdo podría en ese instante, digamos, retirarse de la sala, ¿no? Entonces, quiero saber cuál era la razón de su presencia en ese espacio, por qué él estaba con el señor Aníbal Torres, con la señora Betsy Chávez, que todos sabemos que son de su total confianza. Señor testigo, tiene la palabra. Evidentemente, si alguien me hubiese dicho, van a leer un mensaje disolviendo el Congreso y todo, seguramente me hubiera ido, hubiera averiguado qué pasa. Pero que dijeron, va a dar un mensaje a la nación. Yo había ido llevando 2 resoluciones, me dicen, quédese acá, entonces me he quedado no a ver el mensaje de disolución del Congreso, me he quedado para ver un mensaje a la nación, y de ahí viene mi incredulidad. Congresista Juárez, tiene la palabra. Sí. Gracias. El señor Bobio ha mencionado que él estuvo, digamos, compelido, urgido por hacer una llamada telefónica al ministerio.
él estaba en el lugar con el teléfono, o sea, él podía utilizar su teléfono dentro del lugar donde él estaba con el presidente y con las personas de su mayor entorno, dando un golpe de Estado al país. Señor testigo, tiene la palabra. Bueno, a ver, parece que hay la idea de que todos sabíamos que iban a dar un golpe de Estado y que estábamos en el golpe de Estado. Nuevamente, repito, se nos informó que el presidente iba a dar un mensaje al país. Y lo que me imaginé es que iba a decir: señores, conciliemos, paremos de pelear, ustedes están para hacer leyes, no para atacarme, y yo estoy para el mejor manejo de esas leyes. Eso es lo que imaginé. No sé qué otra cosa hubiese podido hacer en ese momento. Quizás alguien piense que podía atacar al presidente, no lo hubiera hecho tampoco. Congresista Juárez tiene la palabra. Sí, claro, no, de ninguna manera pretendería o siquiera imaginaría que el señor Bobbio podría atacar al presidente, ¿no? De ninguna manera. La defensa que se hace del país siempre es una defensa democrática. En consecuencia, quería que me conteste, porque no me ha contestado la pregunta, si él estaba con su teléfono celular dentro de las instalaciones en el momento en el que se produjo el golpe de Estado. Testigo tiene la palabra. Me parece que todos los ministros teníamos derecho a estar con nuestros teléfonos. No nos quitaron los teléfonos al ingresar. Congresista Juárez tiene la palabra. El presidente, a través suyo, el señor Bobbio, pudo conversar, dar alguna indicación a sus comandantes generales estando dentro del Palacio de Gobierno, o a los posibles viceministros o alguna persona de su confianza respecto a lo que había ocurrido. O sea, digamos, él tenía su teléfono, así como lo tenían los otros ministros, y en consecuencia él pudo desde Palacio de Gobierno hacer una llamada a las personas que se encontraban, digamos, a las personas que él quería que le redacten la resolución, porque entiendo yo, también me gustaría que digamos, él nos ilustre y nos diga, nos señale si es que él considera que era un golpe de Estado, y si es que realmente digamos, esto se iba a materializar con las disposiciones que él tenía que dar, digamos, a los comandantes generales. Testigo tiene la palabra. Bueno, no sé si debido a los bloqueadores que hay en Palacio o a los bloqueadores del Ministerio de Defensa y de los institutos, pero no pude comunicarme. Luego, en realidad a mí el presidente no me da ninguna indicación, ¿no? O sea, no me dice: cierre el Congreso usted, saque tropas. Entonces, si no me dan ninguna disposición y así me lo hubiesen dado, tampoco no lo hubiese cumplido. Entonces, en mí, como no soy hombre de leyes, no queda claro si esto fue un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado, una declaración angustiada de un hombre desesperado por los continuos ataques y bloqueos a su gobierno. Todavía no queda claro. Que fue una acción ilegal, para mí es evidente, ¿no? Congresista Juárez tiene la palabra. Sí, presidenta, gracias. A través suyo, al señor Bobbio, si es que él pudo ver las llamadas que hizo el presidente de la República a través del teléfono del señor exministro del Interior, el señor Huerta. Por favor, si pudiera contestar esa pregunta. Señor testigo, tiene la palabra. No pude ver, no pude oír. ¿Qué pasó? Tampoco no sé, ¿no? O sea, no lo sé. Congresista Juárez tiene la palabra. Entiendo que él ha mencionado que el señor Aníbal Torres tenía una tranquilidad, que él estaba con una presencia de ánimo casi inglesa, digamos, respecto a que estaba absolutamente tranquilo. ¿Qué fue lo que él le refirió? ¿Que era una decisión presidencial? O sea, eso fue lo único que conversó con el señor Aníbal Torres.
antes de eso él tuvo alguna conversación con el señor Aníbal Torres y también con la señora Betsy Chávez. ¿Cuál era la actitud que él vio en la señora Betsy Chávez y en el señor Aníbal Torres? Señor testigo, tiene la palabra. Todos estuvimos atentos al mensaje presidencial. Luego, a vuelo de pájaro, pude ver la estupefacción en los rostros de todos, ¿no? Y si lo que se me trata de insinuar o no sé, yo no creo que Aníbal Torres haya hecho esto. Lo considero demasiado inteligente para haberlo hecho, simplemente. Congresista Juárez, tiene la palabra. Sí, gracias, presidenta. Bueno, definitivamente sabemos de que hubo un discurso. Yo lamento también que se pudiera... Respeto, por supuesto, la posición y respeto, digamos, la libertad que tiene el señor Bobbio de expresarse respecto a lo que significa un golpe de Estado. Él le llama un llamado de ayuda desesperada del señor Castillo. Bueno, yo respeto absolutamente lo que él piense, pero creo que definitivamente fue un quiebre institucional que se produjo en el país, ¿no? Y a mérito de eso, la pregunta es, digamos, usted como ministro de Defensa, en algún momento, como le señalé, hizo algún llamado a los comandantes generales, ya de repente no dentro de Palacio, porque usted señala que habían bloqueadores, pero fuera de Palacio, usted hizo un llamado a los comandantes generales, habló con alguien para señalar lo que había ocurrido en Palacio de Gobierno. Señor testigo, tiene la palabra. Cuando salí, por el tiempo transcurrido, para mí era evidente que todos habían escuchado eso y solamente lo llamé a David Ojeda, ¿no? No para darle instrucciones respecto a algo ilegal, sino para mantener la institucionalidad del ejército. Y recibí el total apoyo de David Ojeda. Congresista Juárez, tiene la palabra. Sí, quería preguntarle al señor Bobbio si es que él fue citado el día 6 a efectos de contribuir, ejercer, patrocinar en la defensa del señor Castillo frente al tercer periodo de vacancia en el Congreso, porque entiendo que ha habido un grupo de congresistas que se reunieron inclusive con el señor Benji Espinosa, que manifiesta que no estuvo todo el tiempo porque estaban ya reunidos los exministros estaban reunidos y que se quedaron inclusive reunidos, o sea, los testigos realmente presentados no contribuyen a los fines para los que se les ha pedido, pero nada, quería simplemente referirme a si es que el señor Bobbio estuvo dentro de ese círculo de mayor confianza que el día 6 estuvieron ejerciendo o digamos haciendo todo lo necesario para la defensa del señor Castillo del día siguiente. Él se reunió con los ministros Chero, Salas, con el exministro Sánchez, en esa reunión en Palacio de Gobierno. Señor testigo, tiene la palabra. Absolutamente no. Simplemente fui con las dos resoluciones del nombramiento de los dos viceministros y la salida de los otros viceministros. Exclusivamente para eso. Congresista Juárez, tiene la palabra. Sí, quería remontarme al momento exacto de la lectura del mensaje que genera este golpe de Estado y quiebre institucional. Él pudo ver, porque él sí conocía y reconocía a la señora Chávez y reconocía al señor Aníbal Torres. Pudo ver que alguno de ellos le diera algún alcance, lo ayudara, le dijera algo o en alguna forma, digamos, colaborara con él para que el mensaje saliera óptimo. ¿Quién era la persona que colaboraba con los periodistas que estaban ahí? ¿Quién era el que daba la pauta? Porque todos conocemos que el señor Pedro Castillo no tenía, digamos, las habilidades o las aptitudes para elaborar un discurso. Entonces, ¿quién hizo el discurso? ¿Quién lo ayudó? ¿Quién colaboró en ese momento? Señor testigo, tiene la palabra. ¿Quién hizo el discurso? Creo que es la pregunta del millón. Realmente no tengo la menor idea, absolutamente.
Cuando yo he entrado, él estaba sentado con un papel en sus manos. Me llamó la atención, sí, que desde el inicio él ha comenzado a leer y le temblaban las manos, pero quién sabe, pues. Congresista Juárez tiene la palabra. Sí, le pregunté si es que, digamos, él vio que alguien lo ayudó, colaboró, si alguien lo asistió en el discurso. Señor testigo. Me parece que simplemente leyó el discurso y estaban los dos camarógrafos al frente filmando, no vi otra actitud. Congresista Juárez. Bueno, eso es todo, señora presidenta. Yo la verdad es que creo y confío en que el señor Bobbio es un hombre de honor y que ha venido efectivamente a decir la verdad, como también creo que quienes participaron de este golpe de Estado tienen la obligación moral, por supuesto, de señalar que ellos fueron, porque realmente si tuvieron la valentía de tomar esta decisión, bueno, pues yo creo que deben asumir realmente eso, porque entiendo yo que esto acompaña, digamos, a un tema también de razones ideológicas, ¿no? Entonces, yo le agradezco por las respuestas al señor testigo y espero que, digamos, las personas que comparecen en este foro digan la verdad. Por ejemplo, ahora ya hemos visto algunas contradicciones con cosas que otros exministros nos han señalado y creo que el informe final lo pondrá en evidencia. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Damos la palabra al congresista Montalvo Cubas. Perdón. Primero al señor abogado Cela Barrientos, que había pedido la palabra. Muchas gracias, señor presidente. También, señora presidenta, pido cuando usted... Continúe, Sí, abogado. Correcto. Por su intermedio, señora presidenta, para preguntarle al testigo Bobbio Rosas, para que nos diga cómo es verdad que el día martes 6 de diciembre, aproximadamente a las 17 horas de ese día, usted se comunicó con el comandante general del ejército, Walter Horacio Córdoba Alemán, para pedirle, por encargo del ex presidente de la República, Pedro Castillo, que cese en su cargo, y al mismo tiempo le dijo que reciba el asesoramiento del jefe de asesoría jurídica del ministerio para efectuar su carta de renuncia, tal como lo ha señalado el testigo Córdoba Alemán. Señor testigo, tiene la palabra. Efectivamente, el día 6 me reuní con el ex comandante general del ejército, ¿no? Y conversamos sobre su posible retiro, ¿no? Insistiendo él que era por motivos personales. Si hay otros motivos o no, la historia lo va a decir ahorita, no lo va a decir de acá a 20 años. Evidentemente no fue porque apoyase o no apoyase un golpe, ¿no? Al decir de él fueron por motivos personales. En varios periódicos salió otras versiones. Los periodistas investigarán, esa es su función. Señor abogado, Si me permite repreguntar, por su intermedio, señora presidenta, la pregunta es para que diga si es verdad que usted solicitó su cese en el cargo por encargo del expresidente Pedro Castillo. No respondió al parecer esa pregunta. Señor testigo, tiene la palabra. A ver, en realidad, cuando uno ingresa a un cargo, hace una valoración ética de las personas que van a estar a su cargo. Valoración ética, ¿no? De cosas comprobadas o en proceso o en vías de demostración, ¿no? Entonces ya esos son temas internos que lo dirá la justicia. No fue una decisión unilateral del presidente o mía. Y tampoco fue una decisión unilateral de él, excepto indicar motivos personales. Señor abogado, tiene la palabra. Bueno, señora, por su intermedio, bueno, al parecer no ha respondido mi pregunta. Bueno, en todo caso, es su derecho. Una segunda pregunta, para que el testigo Bobbio Rosas nos diga
cómo es verdad si es que realmente hizo firmar él o los documentos que se menciona al expresidente Pedro Castillo antes de su mensaje o después de su mensaje, el día 7 de diciembre. Señor Bobbio, tiene la palabra. Fue 100% seguro antes de su mensaje. He visto las declaraciones del señor Huertas, él dice después del mensaje, no, fue antes del mensaje. Y tan antes del mensaje que ahí está para corroborarlo la señorita encargada de las resoluciones, ¿no? Con ella me retiré y luego regresé, ya sin papeles, al sitio donde leyeron el mensaje. Eso es todo, señora presidenta. Gracias. Muchas gracias. Damos la palabra al congresista Montalvo Cubas. Gracias, presidenta. El saludo a todos los congresistas que se encuentran presentes y a los que están virtualmente. Señora presidenta, por su intermedio, quiero hacer una pregunta, dos preguntas al exministro de Defensa, Emilio Gustavo Bobbio. Si en el Ministerio Público está como investigado o testigo, y si es solamente por los sucesos del 7 de diciembre del año 2022 o otros procesos. Y la siguiente pregunta, para que nos responda el ex ministro, si al momento de su ingreso al Palacio de Gobierno el 7 de diciembre del año 2022 llegó a saludar o también a conversar con el expresidente Pedro Castillo en su mismo despacho presidencial o en otro lugar del recinto y a qué hora. Gracias, presidenta. Señor testigo, tiene la palabra. He sido citado como testigo por la Fiscalía, ya declaré en 2 oportunidades. Luego, al otro respecto, simplemente yo llego, hablo con el presidente delante de todos, firma la resolución y me retiro. No hubo mayor conversación. Señor Montalvo, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Ha sido absuelta mi pregunta. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Guerra García. Congresista Guerra García tiene la palabra. Gracias, presidenta. Quisiera por su intermedio preguntarle al general Bobbio lo siguiente. 74, 75. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Sí, congresista. Bien. Cuando usted recibe el Ministerio de Defensa, en realidad 48 horas antes de este golpe de Estado, hemos de suponer que habló con el presidente y él le manifestó de alguna manera qué es lo que buscaba de usted en ese cargo. En estas conversaciones, él le manifestó en algún momento, o deslizó, o usted creyó que podía deslizar de alguna manera un intento de interrumpir el sistema democrático a través de lo que hizo, o también buscó que usted hiciera algún sondeo en los comandantes generales de las Fuerzas Armadas para ver si lo apoyarían en este intento, o no hubo ninguno de estas, o sea, no hubo una conversación al respecto. Señor testigo, tiene la palabra. No se habló de estos temas en absoluto. Lo que yo le hablé fueron de que insistía en que había que apoyar a los licenciados en darles terrenos en fronteras y crear polos de desarrollos para evitar que otros países nos invadan pacíficamente. Y luego le insistí en la colaboración de las Fuerzas Armadas en la reconstrucción del norte y del sur del país. Concretamente le hablé de la calle Leonardo Ortiz en Chiclayo, que estoy desde la DINI, más de un año peleando para que el batallón de ingenieros que está en Sullana se traslade a Chiclayo y reconstruya esa calle. Eso es lo que hablamos. Congresista Guerra García tiene la palabra.
Sí, me llama la atención, señor ministro, que un cargo tan importante como el Ministerio de Defensa, y en una conversación con el señor presidente de la República, cuando usted asume el cargo, se hable solamente sobre temas en la calle Leonardo Ortiz, pero bueno, serían estos los temas que usted hubiera considerado pertinentes de hablar con el presidente de la República. Y le pregunto ahora si se conversó algo sobre el ministro saliente, el exministro Daniel Barragán, toda vez que él había renunciado. Y calculo que cuando uno asume un cargo, por lo menos informa de las gestiones, de lo que hizo, de la participación del anterior ministro. Señor testigo, tiene la palabra. En lo absoluto. Concretamente pensaba llamar al ministro saliente en cuanto tuviese un poco de tiempo. Lo que me dediqué llegando es ver el desorden que había en el Ministerio de Defensa, el exceso de asesores, el exceso de vehículos. Siempre mi tema ha sido el desarrollo sostenible. Quizá recuerde usted cuando estuvimos de precandidatos a la presidencia en UPP, mi tema era ese y el suyo era innovación. Gracias. Congresista Guerra García tiene la palabra. Sí. Gracias, señor general. Yo no estuve precandidato de UPP, fui invitado a una reunión en la que usted estuvo. Quiero preguntarle si usted se reunió con el ministro saliente Daniel Barragán. Señor testigo. No. Congresista Guerra García. Eso es todo, gracias. Gracias, congresista. Damos la palabra a la congresista Susel Paredes. Señora presidenta, por su intermedio, para preguntarle al señor Bobbio si él leía durante su gestión como ministro el diario El Peruano. Señor testigo, tiene la palabra. ¿Podría, por favor, repetir la pregunta? Sí, que si el señor Bobbio leía el diario El Peruano durante su gestión como ministro. Testigo, tiene la palabra. No. Congresista Susel, tiene la palabra. ¿A cuántos consejos de ministro ha asistido el testigo durante su gestión como ministro? Señor testigo, tiene la palabra. Ninguna. Congresista Susel, tiene la palabra. Si no leía El Peruano, ¿cómo tomaba conocimiento él directamente de las acciones que se determinaban en el Estado? Señor testigo, tiene la palabra. A ver, yo tenía una idea clara de lo que quería hacer en pro del país con las Fuerzas Armadas. De hecho, hablé con el comandante general de la Marina, por ejemplo, ¿no? La necesidad de construir patrulleras de alta mar, ¿no? O sea, sabía perfectamente mi tema. Y los temas exteriores me informaban o me iban a informar los viceministros en sus respectivos aspectos. Congresista Susel, tiene la palabra. Entonces usted no tomaba conocimiento directo de ninguna acción del Estado. Eso sería irregular, discúlpeme, presidenta, insólito,